Y feliz año también. A ver, mientras me ponen la diapositiva, la clase anterior habíamos hablado acerca de los dos testigos. Hay dos concepciones grandes en el mundo. Cuando usted lee Apocalipsis, el capítulo 11, y lee acerca de estos dos testigos, existen dos grupos. Uno son los grupos de la mayoría de los cristianos en general que lo ven de forma literal y piensan que estos dos testigos, que probablemente van a ser Moisés o Elías, van a aparecer desde la nada, van a empezar a tirar fuego de la boca, van a empezar a hacer plagas y todo el mundo va a andar corriendo, van a ver qué hacen, luego lo matan y se hacen una historia bastante buena. Pero, como hemos venido estudiando el Apocalipsis, son puros símbolos. La otra forma es de analizarlo de manera simbólica. Y vimos que estos dos testigos tenían que ver más que nada con el pueblo como tal de Dios. Uno representado por Moisés, las personas que mueren, resucitan y van al cielo, y Elías, las personas que son llevadas directamente por Dios al cielo. Eso es un símbolo de todas las personas. Todos los que están aquí, si algún día llegan al cielo, pertenecen a uno de esos dos grupos. Entonces, los dos testigos simbolizan el pueblo de Dios, la palabra de Dios en conjunto con ellos, trabajando y guiados por el Espíritu Santo. Ya lo habíamos estudiado, solamente estoy repasándolo. Pero hoy vamos a hablar acerca de otro ser que aparece en ese capítulo 11. Y es ese, la bestia del abismo. Y para hacerlo, voy a pedirle a alguien que me busque Apocalipsis 11:7. El que sea, no importa, ahí, que levante la mano y diga, yo puedo. En Apocalipsis 11:7 nos aparece lo que hacen estos dos testigos, porque ya sabemos quiénes son los testigos, pero ahora tenemos que saber qué es lo que están haciendo y en qué periodo específico del tiempo nos está ubicando ese pasaje bíblico. Alguno que lo tenga y le llevo el micrófono, si no lo leo yo. Y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo los combatirá, los vencerá y los matará. ¿Me lee el 8 también? Sus cadáveres quedarán en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Gracias, hermanita. Entonces, hasta ahí, si uno lo lee, se le hace un clic en el cerebro y no entendió nada, porque, a ver, es una bestia que sale del abismo. Entonces, no sabemos ni qué bestia es ni qué abismo. Hace guerra contra estos dos testigos, ya sabemos quiénes son los dos testigos, son el pueblo de Dios. Pero hace guerra contra ellos, los mata y los exhibe en una ciudad que se llama Sodoma y Egipto. Y lo peor es que dice donde murió Jesús. Jesús no murió ni en Sodoma ni en Egipto. Jesús murió en Jerusalén, para ser preciso en el monte Gólgota. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, todos estos son símbolos. Cada uno representa algo para poder identificar a esta bestia. Recuerden que las bestias, siempre que se habla de simbolismos, representan naciones. Cada vez que ustedes vean de forma simbólica en el Apocalipsis, en Daniel o en cualquier otro lado, una bestia, un dragón, un león, un tigre, lo que sea, representa una nación que sí existe o que sí existió. ¿Sí me entienden? Entonces, si nos está diciendo que es una bestia del abismo, es un reino que tiene alguna relación con el abismo. El abismo ya lo habíamos estudiado anteriormente cuando vimos la quinta trompeta. ¿Recuerdan? De donde sale todo el humo y que vimos toda la explicación de todas las ideologías y que son un montón de demonios que invaden por todos lados y que empiezan a meter ideologías de todo tipo. Bueno, significa que este reino que nace ahí, que aparece ahí para pelear con estos testigos, con el pueblo de Dios, tiene una estrecha relación con precisamente los demonios. Pero no solamente lo limita a eso. Nos dice que hace guerra contra ellos y los mata y que los exhibe en Sodoma y Egipto. Sodoma y Egipto representan dos cosas muy claras. Primero, Sodoma. Usted piensa en Sodoma y lo primero que se le viene a la cabeza es perversión, inmoralidad. De hecho, por eso fueron destruidos precisamente. Cuando llegaron los dos ángeles a intentar salvar a Lot, y yo quiero que ustedes me entiendan esto, lo voy a decir de la forma más agradable posible, todos los ciudadanos que los vieron los querían conocer. En la Biblia, cuando dicen que quieren conocer a alguien en ese sentido, no es que quieren hablar con él, es que quieren interactuar de una forma más física y no voy a decir nada más, ahí me voy a quedar. Los que entendieron, entendieron.
El punto es que la palabra sodomita, que hace referencia a una persona que es depravada sexualmente y que hace prácticas aberrantes a lo natural, nace precisamente de Sodoma y Gomorra. Entonces, esta nación representa, punto y claro, depravación sexual. Y Egipto fue una nación muy particular. El mayor pasaje que tenemos, o la historia que tenemos en la Biblia de Egipto, es precisamente el relato de Moisés. Moisés hizo algo en Egipto completamente fuera de lo normal, un montón de milagros y demás, plagas por todos lados. Pero, ¿qué era lo que Dios quería demostrar a Egipto? Cuando llega Moisés y se presenta frente al faraón, el faraón, después de oír el reclamo de Moisés y que liberara a su pueblo, la respuesta de él es: yo no conozco a este Jehová o a este Dios que usted me habla. Ahora, yo que ustedes me entiendan, no es que él no lo conocía, no es que él no tenía entendimiento, o sea, tenía un montón de esclavos que adoraban a ese Dios. Él sí sabía quién era ese Dios, es que él no lo reconocía, él no lo aceptaba, para él no era un Dios válido. ¿Sí me entienden? O sea, él rechazaba la existencia de ese Dios. Cuando se habla de Egipto, siempre que se hable de algún símbolo de Egipto, representa rebelión contra Dios, oposición directa contra Dios, porque el faraón fue bien directo, o sea, le mandaron plagas hasta la saciedad, hasta que no le mataron al hijo, no se dio. Y después de eso, volvió a hacer rebelión contra Dios. Entonces es una rebelión, una oposición directa contra Dios. Y adicional a eso, es una perspectiva de ateísmo. Él rechaza la existencia. No, esto no lo hizo Dios. La plaga de la sangre vino por tal montaña que se derrumbó. La plaga de las langostas fue por tal cosa. Echándole la excusa a todo lo demás. No fue Dios. Es una percepción atea. Entonces tenemos que buscar una nación que haya nacido, que haga guerra contra el pueblo de Dios, que sea depravada sexualmente, que sea atea y que adicional a eso haya matado a estos hijos de Dios o que haya hecho guerra o rebelión directa contra Dios. En la historia de la humanidad, desde la Edad Media, que es el periodo que estamos abarcando, recuerden que el Apocalipsis empieza desde los apóstoles en adelante hasta el final de los tiempos. Ahí empezamos con las iglesias. Entonces, en ese periodo, la única nación que apareció, que fue o que cumplió con estas características, fue única y llanamente, y no me pasa la diapositiva, esta fue la Francia revolucionaria. Francia revolucionaria le pasó ciertas cosas, vean. En ese entonces, los reyes, que eran un desorden económico completo y también eran bastante libidinosos, hacían lo que se les pegaba en la gana y literal derrumbaron a Francia. Pero lo interesante es que los reyes eran muy católicos y eran tan católicos que lo que dijera el Papa lo hacían. Tenemos una experiencia, por ejemplo, con los hugonotes. Los hugonotes eran unos protestantes, unos reformistas, cristianos protestantes de aquella época, que no creían en las enseñanzas católicas, entonces enseñaban otras cosas, repartían la Biblia, etc. Todas estas personas, por orden del Imperio francés, fueron asesinadas en la noche de la matanza de los hugonotes. Habían tantas hogueras con tantos cristianos muertos en la capital de Francia que se podía iluminar la noche como si fuera de día. Era una cantidad obscena de muertos y cadáveres protestantes. Ellos se pusieron directamente en contra de Dios. Pero lo interesante es que a causa de ese desorden un montón de cristianos abandonaron la nación y se fueron. Y en ese entonces esos eran precisamente los más eruditos, trabajadores, responsables. Entonces a Francia lo que le quedó fueron las peores personas. Le quedaron los maleantes, los corruptos, los de reprobar en todo sentido. Cuando usted se queda con una nación de solo eso, lo único que puede resultar es el caos. Y eso le pasó a Francia. Llegó a una crisis económica horrible. A causa de eso se arma la Revolución Francesa. ¿Qué fue lo que hizo la Revolución Francesa? Bueno, la Revolución Francesa hizo tres cosas. Primera, libertad moral. Segunda, libertad religiosa. Y cuando digo libertad religiosa, no es cada uno puede creer lo que quiera. Es Dios no existe. Se convirtió en una nación atea. Y la tercera, un cambio social en términos de quién gobernaba. Ya dejó de ser rey y cambiaron a otro. Otro sistema que fue democrático. O una república. Bueno, pues en esta nación empezaron a pasar cosas muy locas. Para que ustedes me entiendan, cuando se da la Revolución Francesa, aparte de que le cortaron la cabeza a un montón de gente, también se da actos en contra o en rebelión directa contra Dios. Uno de mis preferidos para explicar esto es lo que ellos llamaban la diosa de la razón. Agarraron a una mujer de la ópera, así bien bonita,
La llevaron hasta la iglesia de Notre Dame. En la iglesia de Notre Dame quitaron, bueno, ella estaba consintiendo en esto, le quitaron todo lo que le tapaba del cuello a la cintura, o sea, quedó parcialmente desnuda, le pusieron una corona porque ella representaba a la diosa de la razón, del conocimiento, porque ahora ellos iban a buscar la inteligencia y la verdad detrás de todo, la ciencia, no los mitos y las creencias urbanas. De hecho, uno de ellos en medio de esta conferencia dijo: dejad de temer a un Dios impotente y a sus truenos. O sea, se convirtieron en ateos y la depravación sexual empezó y arrancó. ¿Por qué? Si usted ya no cree en Dios y ya no cree que hay un castigo, usted hace lo que siempre quiso hacer. Y el ser humano naturalmente, su cuerpo lo jala a hacer cosas muy malas y sobre todo muy depravadas. Se armaba una de las mayores orgías que ustedes puedan saber, y los que no saben qué es una orgía, no lo busquen, por todos lados de la capital. Y este acto se fue imitando una y otra y otra y otra vez. Pero lo interesante de todo esto es la fecha en la que más o menos va ocurriendo todo este desastre. Vean, si yo avanzo en este texto y le pido a alguien que me busque Apocalipsis 11:9, ¿alguno que tenga? Apocalipsis 11:9. Ahí te llevo. Dice 11:9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Matar a alguien es hacerle guerra a esa persona, ¿de acuerdo? Estos fueron enterrados por 3 días y medio. 3 días y medio en la Biblia es también simbólico. A veces es literal, a veces es simbólico, pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es lo que representa ese 3 y medio. Cuando la Biblia dice 3.5 de algo, es un periodo de gobierno satánico. Se los puedo demostrar, pongan atención. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús predicando y peleando contra Lucifer? 3 años y medio. ¿Cuánto tiempo fue el que estuvo Elías con el cielo cerrado y gobernando aquí todos los Baales y haciendo de los locos y matando un montón de cristianos y ocultándose por todos lados los profetas de Dios? 3 años y medio. ¿Cuánto tiempo fue el que gobernó el imperio católico según lo que ya estudiamos de Daniel? 3 años y medio simbólicos, o sea, 1260 días. Es un periodo donde gobierna Satanás, ¿sí me entienden? Eso es lo que representa simbólicamente. Pero el número también expresa una fecha. Esa fecha es precisamente el gobierno que duró del periodo papal que ya estudiamos anteriormente. Durante ese año se armó la de los diablos. La Iglesia Católica hizo lo que quiso y mató un montón de gente. Aunque digan que no ahora, hay pruebas de eso. Y estos profetas fueron muertos precisamente por 3 días y medio. Todo ese periodo, o sea, la Biblia, aquí este pasaje nos está devolviendo al texto de Daniel, donde hablaba de ese periodo de tiempo, ese tránsito de gobierno papal. ¿Sí me entienden? Ok. Y durante ese tiempo dice que ellos, los moradores de esta nación, de este pueblo, iban a darse regalos entre ellos, iban a ser felices, a hacer alegrías, a hacer de todo lo que pudiera, porque estos dos profetas estuvieron atormentándolos durante todo ese periodo. Pero entonces, y quiero que alguien por favor me busque Apocalipsis 11:11, por favor. Alguno que lo tenga, Apocalipsis 11:11. Ya leyó el sol. Gracias. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que vivieron. Aquí está pasando algo curioso. A estos dos profetas les está sucediendo exactamente lo mismo que les pasó a Jesús. Si ustedes lo notan, es el mismo tránsito de eventos que le pasó a Jesús. Ellos predicaron durante los 42 meses que fueron citados en el capítulo anterior. Nosotros lo estudiamos acá, los 1260 días. Y después murieron por 3 días y medio. Y después de esos 3 días y medio resucitaron. Y luego dice que, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en la nube y sus enemigos lo vieron. O sea, predican, mueren, resucitan, son llevados al cielo. Igual que Jesús. Están llevando a cabo una representación de lo que hizo Jesús. Pero lo importante aquí es el tiempo. Eso nos permite saber
en qué fecha nos estamos ubicando. Y fue el método que usaron los protestantes de aquel entonces para saber más o menos en dónde estábamos en la profecía. Verán, si usted agarra el periodo papal de gobierno, que eso empezó en el 538. ¿Por qué sabemos que empezó en el 538? Bueno, por una muy sencilla razón. Porque hasta ese momento el Papa no tenía, o el poder católico no tenía control sobre todo el mundo en ese instante. Hasta que el pueblo de los ostrogodos no cayó, que fue el último que se oponía al imperio católico, hasta que ese no cayó, no fue hasta ese momento que la Iglesia Católica realmente tuvo poder. Y aquí es donde viene lo interesante. ¿Ustedes saben quién les dio el gane triunfal a la Iglesia Católica en aquel entonces? Fueron los francos, que después se convirtieron en franceses. Los francos le dieron la victoria precisamente a la Iglesia Católica para que se volviera la potencia mundial y el máximo líder en ese periodo. Y del 538 al 1798 eso no cambió. 1260 años exactos de puro gobierno papal. No varió en nada. ¿Por qué decimos 1798? Porque pasó algo muy interesante. Francia, en medio de la Revolución Francesa, o ya casi empezando, envía a su general, que se llamaba Berthier, a invadir o conquistar el Vaticano. ¿Por qué? Porque ya les colmaron la paciencia. Ellos eran ateos, no tenían ningún significado lo que el Papa les dijera de, si ustedes me hacen algo se van al infierno. Somos ateos, ¿qué nos importa? Atacaron al Vaticano. Y lo irónico de esto es que exactamente en el aniversario, el mismo exacto día, de hecho el Papa estaba celebrando, le estaban poniendo las joyas y la corona, la triple corona y todo lo demás y el anillo, porque era el aniversario precisamente de la derrota de los ostrogodos. Ese mismo y exacto día entró Berthier, le quitó el anillo, le quitó la corona y se lo llevó en cautiverio otra vez a Francia. Eso concluye todo el periodo de reino de la Iglesia Católica. Y ese es el periodo que nos viene hablando aquí. ¿Por qué? Por estos 3 años y medio, o sea, estos 1260 días, los 2 testigos permanecieron muertos. ¿Por qué? Porque los perseguían, los intentaban matar, la Biblia estaba atrapada y escondida, nadie podía tener acceso a ella, etc. Pero después de eso, hubo un boom, un despertar que permitió que los cristianos zafaran sus cadenas. Y eso fue hasta 1798 con la caída ya definitiva de la Iglesia Católica. Eso es el pasaje que dice, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Y aquí es donde viene lo interesante, y con esto ya termino porque yo creo que ya se me acabó el tiempo. Ok. El pasaje bíblico, una de las frases célebres que tiene Voltaire fue uno de los participantes, sí, yo tengo una pronunciación horrible para el francés. Voltaire, una de las frases célebres que tuvo fue que él iba a derrumbar una falsa creencia que 12 personas habían inventado. Estoy parafraseándolo. O sea, 12 personas se refería a los apóstoles. Él lo que estaba diciendo es, estas falsas creencias y estas tonterías aquí se terminan, aquí mueren. Exacto y precisamente en el lugar en donde él dijo eso, hoy actualmente hay una de las más grandes sociedades bíblicas en Francia. Entonces, este despertar de los 2 testigos, porque sabemos que los 2 testigos es el pueblo de Dios, usando la palabra de Dios, es precisamente el final de ese periodo profético que fue anunciado, esos 1260 años. Yo sé, hermanos, que eso es difícil de entender. Esas son las partes que uno como que le cuesta porque trata de números y usted tiene que ir como que 2 y llevo 4 y luego 5. A veces se le enreda un poco esas cuentas. Pero no se trata de que usted lo memorice, no se trata de que usted lo pueda recitar como una paloma. El punto importante aquí es que usted tenga la información de, mira, esos 2 testigos son el pueblo de Dios. Mira, esta bestia que sube del abismo es Francia, porque calza, porque encaja con la descripción. Mira, este periodo terminó en 1798. Ni siquiera me tengo que acordar el año. Esto terminó con la Revolución Francesa y el Papa dejó de gobernar. Porque así podemos ubicarnos en la profecía. Así nosotros sabemos dónde estamos. Y digamos que para terminar, para que ustedes me entiendan, el pasaje siguiente, que es el que va a tocar mi papá después, habla acerca de un evento que sucedió y que dio un punto de partida para saber en qué periodo estamos en la profecía. Es un terremoto violento que sucedió en Portugal y este terremoto anunció o dio, digamos que nos da la ubicación profética
para identificar en qué periodo estamos, en el tiempo del fin. Y de ahí en adelante nos podemos ubicar con la profecía. Sabemos más o menos por dónde estamos. Entonces, Diosito me los bendiga y tengan un muy bonito año.